Hola, buenas tardes, profesora Betty. Le habla la estudiante de octavo semestre, Anita Gudiño. El objetivo de este video es analizar el enlace de YouTube enviado. Tiene duración de 16 minutos y el tema es elementos de un proyecto comunitario. Bueno, se habla que nosotros como estudiantes, futuros docentes, incluso los docentes, no se aíslan de la posibilidad de elaborar proyectos en la comunidad. ¿Por qué? Porque la escuela es parte de la comunidad, la educación es parte de la comunidad. Entonces, toda la sociedad forma diferentes comunidades en las cuales los docentes pueden ser partícipes de aquello. Eh, Se habla que tampoco la escuela se puede aislar de la casa, del hogar, porque es ahí donde nace un estudiante, es ahí donde nace un niño con muchas aspiraciones. Siempre hay una frase que dice, los valores aprenden, los valores vienen desde el hogar. Y efectivamente es cierto. Lo que la escuela hace es continuar con estos valores, continuar y a su vez fortalecerlos para que este estudiante o para que este niño sea un estudiante de bien, una persona de bien. Bueno, si vamos analizando poquito a poquito sobre el proyecto, qué es un proyecto surge desde la necesidad que tenga una comunidad. ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué falencias tiene? ¿Qué carece esa comunidad? Ahí nace un proyecto, con la intención de mejorar, con la intención de edificar, con la intención de ver cambios. Entonces, si nosotros vemos alguna necesidad, nosotros queremos que esa necesidad brindar nuestra ayuda para que esa necesidad deje de ser necesidad y se forme en un proceso de cambio. Esto es lo que cumple en sí el proyecto. Vemos también aquí analizando las imágenes sobre el proyecto, dice que hay diferencias, ¿cierto? Hay diferencias cuando uno quiere lograr algo, algún objetivo. En primer lugar está el plan, que es como lo vemos aquí en la imagen. El plan es algo macro, es algo muy macro que se forma un plan, luego de ese plan vienen programas y dentro de esos programas están los proyectos. Dentro de esos programas están esos pequeñitos proyectos que van a ayudar a la comunidad. Ahora, ¿qué pasa con esos proyectos? Están llenos de actividades y a su vez esas actividades tienen tareas, tareas a resolver, tareas para mejorar, tareas que ya incluyen un conjunto, de manera conjunta a la comunidad. También otro punto importante, que está aquí en el minuto 8, dice, ¿cómo nosotros iniciamos un proyecto en una comunidad? Es obvio que se inicia por un diagnóstico, efectivamente sí. Uno debe realizar un diagnóstico, debe decir dónde están las falencias, en qué se puede ayudar. Pero hay 5 pasos importantísimos para iniciar un proyecto. El primero es definir el problema en consenso, o sea, qué problema se tiene, qué problema hay, que es parte de un pequeño diagnóstico. El segundo es generar soluciones que beneficien a toda la comunidad, es aportar bastante ideas. Yo creo que aquí en este segundo punto cae perfectamente la lluvia de ideas, porque se generan soluciones. Hay que buscar miles de soluciones para llegar a un consenso. El tercero es seleccionar la mejor alternativa de solución de todas esa lluvia de ideas, seleccionar unas que otras y cuál es la mejor. El cuarto es definir los objetivos, a dónde queremos llegar, por qué queremos llegar. Y el quinto es diseñar el proyecto a partir de la alternativa seleccionada. Una vez que nosotros ya tenemos muy claro la idea, debemos de diseñar nuestro proyecto y seguir de largo para la mejora de este mismo. Ahora, ¿qué preguntas solemos hacer en un proyecto? ¿Qué pregunta como en la vida diaria? Nos hacemos un millón de preguntas. Creo que al realizar un proyecto se hacen el doble de preguntas porque es algo que nosotros necesitamos ver un fin, necesitamos ver un cambio. Una de las primeras preguntas es, ¿qué se quiere hacer? ¿Qué queremos hacer nosotros en ese proyecto? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Para qué? Para mejorar. ¿Cuándo se quiere hacer? ¿Dónde se quiere hacer? ¿Dónde se va a ejecutar ese proyecto? Tal vez en la zona de los esteros necesite más ayuda que en la zona de Tarqui, o tal vez en la zona del Divino Niño necesite mucho más ayuda que en la zona de los esteros. Entonces hay que buscar un lugar específico. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿A quién va dirigido nuestro proyecto? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Y con qué recursos lo van a hacer?
Cuando hablamos de recursos, evidentemente es dinero, ¿cierto? ¿Cuáles son los recursos que se va a utilizar? ¿Cuáles son los recursos que queremos hacer? Entonces, una vez respondidas estas 10 preguntas, seguimos teniendo la duda de cómo vamos a iniciar un proyecto. Tenemos las preguntas para realizarlo, pero ¿cómo vamos a iniciar el proyecto? El primer punto para iniciar un proyecto es el diagnóstico, efectivamente, como lo he mencionado. Identificar el problema. Así de fácil, identificar el problema. El segundo punto, que vamos a ver aquí en el minuto 8:40. Ya, no vamos a hacer una pausa aquí. El primer punto, como les dije, de cómo identificar nosotros un proyecto es identificar el problema, hacer un diagnóstico. El segundo punto es identificar las necesidades, aspiraciones y recursos que hemos venido hablando desde el principio de identificar necesidades, aspiraciones, qué carece, qué tiene de bueno y qué tiene de malo y el punto nosotros queremos hacerlo. Y el tercero es tener una fotografía. ¿Por qué este punto me impactó tanto? Que lo mencioné ahorita. Es tener una fotografía del antes y del después. Del antes porque nosotros queremos saber cómo estaba esa comunidad, y cómo logró fortalecerse, mejorar a raíz que nosotros pusimos un proyecto en práctica. Entonces, el antes y el después la evidencia más necesaria que nosotros debemos tener para evidenciar que ese proyecto ha sido ejecutado de la mejor manera y ha tenido buenos resultados. Obviamente realizamos técnicas de investigación como primer acontecimiento. Vamos a realizar algunas técnicas de investigación, ahí, observación, tal vez algunas cuantitativas, otras cualitativas, eh, para que nuestro proyecto tenga una buena ejecución. Ahora, ¿cuál es la fase del proyecto? Diagnóstico, el primero, el segundo, factibilidad, el tercero, formulación de discusión del proyecto, ejecución y evaluación. Todo lo mencionado anteriormente, desde un diagnóstico, desde estudiar el lugar, desde la factibilidad, si es bueno o no es bueno hacerlo en esa zona, o podemos buscar otro tipo de zona, formulación de discusión, tal vez una lluvia de ideas, después de la idea principal, ejecución, al momento que se ejecuta y la evaluación. La evaluación creo que es al final y como evidencia obviamente está la fotografía para ver si esta nos sirve o no nos sirve. Y por último vamos a analizar el minuto 11:28 que también me impactó bastante. Aquí está. Ejemplos. ¿Qué ejemplos nosotros vamos a trabajar? ¿Con qué ejemplos? El primer ejemplo que nos menciona aquí este pequeño video es jóvenes con mucho tiempo de ocio. ¿Cuál sería el proyecto adecuado? Creación de talleres culturales y deportivos. El segundo ejemplo es contaminación de áreas verdes, campaña contra la contaminación ambiental. Ahora, ¿qué pasa si el problema no sería contaminación de áreas verdes? ¿Qué pasa si el problema sería que no hay áreas verdes? Obviamente uno de los proyectos se puede hacer una campaña para que se siembren árboles en diferentes barrios de la comunidad de Manta, en diferentes sectores, para que esto se pueda, de aquí a unos 10 años, Manta sea una ciudad de aire limpio, de aire fresco. Como sabemos, Manta es una ciudad que tiene muchas empresas de pesca, que botan muchísimo humo, que hay muchísima contaminación ambiental. Entonces, esto nosotros podemos hacer. De acuerdo a las falencias que nosotros vamos viendo en cada sector, es que se podemos ir ejecutando unos proyectos. El último ejemplo que también nos pone es madres analfabetas que no pueden apoyar a sus hijos en tareas. ¿Cuál es el proyecto? Apertura de cursos de alfabetización para madres. Efectivamente, hay muchísimos problemas, hay muchísimas carencias, no solo en el sector donde uno vive, sino en toda la comunidad, en toda la ciudad. Y yo creo que cada proyecto aporta un granito de arena para que esta sociedad mejore. Aporta un granito de arena para que el niño que desde comienza la crianza, desde su hogar, se vaya fortaleciendo en la escuela, se vaya fortaleciendo a medida que se van creando este proyecto. Es importantísimo que el estudiante tenga total contacto con la sociedad, porque uno aprende desde diferentes puntos de vista. Entonces, esta ha sido la exposición de hoy día. Vuelvo y repito, el tema es elementos de un proyecto comunitario y la importancia de cómo se relaciona un estudiante o un docente con la comunidad. Esa ha sido mi exposición. Muchísimas gracias, maestra.